Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das, soy miembro de ISKCON Ecuador y les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, me gustaría presentar, como es de costumbre, mi agradecimiento muy sincero a Chitra Das Prabhu y a ISKCON Buenos Aires por la gentil invitación a participar de este espacio para el estudio del Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador, acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento y mis reverencias a todos los oradores que participan también en este espacio y también a todos ustedes quienes nos acompañan día a día y semana a semana virtualmente en este importante estudio del Bhagavad Gita tal como es. Bien, entonces antes de entrar ya de lleno a la lectura del texto que me corresponde para el día de hoy, que es el 16 del capítulo 3 del Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, recordemos brevemente para engancharnos, ¿no?, al hilo de la continuidad para seguir con el lineamiento de este Bhagavad Gita. Recordemos que en versos anteriores y en secciones anteriores, el Gita está dividido, como ya hemos mencionado anteriormente, en secciones, cada capítulo comprende varias secciones. Y en las secciones anteriores y en versos anteriores, Krishna de una manera muy sólida, contundente, le explicó a Arjuna que es imposible para el alma dejar de actuar. Krishna le explicó que para el alma es natural la acción. Eso incluso en la clase anterior que me correspondió, estuvimos hablando, ¿no?, cómo es inherente para la jiva la acción. Y Krishna también le dijo que el alma en este mundo, pues, es imposible que deje de actuar. Por lo tanto, eso quedó muy aclarado, completamente despejada esa inquietud. Pero ese planteamiento de Krishna nos coloca en una encrucijada, en una disyuntiva. Porque si bien es cierto, aceptamos ya las palabras de Krishna, recordemos que Krishna en este Gita actúa como un filósofo también, y para ello da argumentos, cita los Shastras como el Vedanta, los Vedas, y aceptamos este argumento que da Krishna, lo aceptamos, estamos convencidos de esto, pero a su vez esto nos pone en una encrucijada, porque si bien es cierto, por una parte, la jiva no puede dejar, no puede estar inactiva, o para ella es natural la acción, es imposible estar inactiva, tiene que actuar en este mundo, y por otro lado, sabemos que en este mundo toda acción lo ata a uno. Eso también Krishna lo explicó en el texto 3.9, cuando dijo, Loko ayam karma bandhanam, Loko ayam karma bandhanam. Toda acción que se realiza dentro de este mundo lo ata a uno. Por eso él dijo también, Yagi artat karmano anyatra, Loko ayam karma bandhanam. Por eso la manera de evadir todo esto era mediante justamente el yagya. Y esa palabra yagya, que significa ofrenda, un ritual que se hace, más que ritual, es una ofrenda, es un sacrificio que se hace, es justamente la manera en que nosotros vamos a salvar esa disyuntiva, porque la jiva no puede dejar de actuar por un lado, y por otro, si actúa, queda atrapada. Entonces tiene que haber algo que resulte ser una suerte de salvoconducto, una suerte de llave que le permita a la jiva, al alma, actuar en este mundo sin quedar atrapada. Entonces, ¿cómo se llama ese salvoconducto? Ahora que estamos en épocas de encierros y todo esto, que la gente para movilizarse necesita salvoconducto para no ser agarradas
por la policía, los militares, etcétera. Asimismo, nosotros necesitamos un salvoconducto, una llave, un permiso, una clave que nos permita desenvolvernos en este mundo sin quedar atrapados. ¿Y cuál es eso? Krishna lo dijo, Krishna se adelantó un poquito para darnos la solución al problema. En la sección anterior, recordemos que la sección anterior termina justamente en el verso 9, ahí donde Krishna habló este verso, Yagyartat Karmanyonatia, Loko Ayan Karma Bandhana, termina una sección en la que Krishna le está exhortando o explicando a Arjuna a que debe actuar, que es inherente para la lleva a la acción, y a partir del verso 10 hasta el verso 16 comienza otra sección titulada Karma Kanda. Entonces, una vez que Krishna le explica que la solución es el yagya, entonces empieza a darle diferentes definiciones, explicaciones respecto a qué es esto del yagya y por qué él lo ha creado. En el verso 10, en donde también se da inicio a la famosa escalera del yoga, aunque exactamente la sección Karma Kanda no se puede decir que pertenece, hablando en sentido estricto, a la sección de la escalera del yoga, se puede decir que esta sección Karma Kanda, que se origina, que empieza en el texto 10, cuando Krishna dice Saha Yagyam, cuando Krishna dice yo en el momento de la creación, o mejor dicho, él hablando en tercera persona, a veces Krishna habla de sí mismo en tercera persona, y dice, al principio de la creación, el Señor de todas las criaturas, y esto es muy interesante también, porque este tema de la escalera del yoga y la progresión, como se van dando los eventos, también hay que analizarlos desde un punto de vista cronológico. Es decir, Krishna ya nos está diciendo que esto del yagya, esto de los sacrificios, no es algo que recién estaba funcionando en esa época contemporánea a Krishna Vyasadeva, era algo que ya se había fundado o se había inaugurado, esa es la palabra, inaugurado justamente cuando se inaugura el universo y no podría ser de otra manera. Dios no puede crear el universo y luego dejar a la deriva a las yivas. Por lo tanto, Él inaugura el universo, como Él dice al principio de la creación, el Señor de todas las criaturas creó, inauguró este yagya. Entonces, a partir de ese verso hasta este que vamos a hoy día a estudiar y explicar brevemente, se da las claves de qué es este yagya, por qué uno debe ocuparse en este tipo de ofrenda, de sacrificio, para no verse enredado o atrapado. El Señor dice, ahora les he dado este yagya para que conjuntamente, trabajando en equipo con los semidioses y los hombres, a través de este yagya, y este yagya es una suerte de ligamento, es una suerte de elemento que une tanto las fuerzas humanas como las fuerzas celestiales. Debemos tener claro que este asunto podemos analizarlo y debemos analizarlo desde una plataforma totalmente racional. No necesariamente debemos pensar que se trata de asuntos místicos, esotéricos o simplemente metafísicos, sino que este tema, como ya vamos a explicar y analizar un poco juntos con la ayuda del Gita, puede analizarse simplemente desde una plataforma totalmente racional, porque estos seres superiores, son simplemente funcionarios, como los hay en cualquier régimen, en cualquier gobierno, en cualquier estado, son funcionarios que tienen a su cargo el control, la supervisión, la organización de los diferentes estamentos de este gran estado que se llama universo. Por supuesto, siempre hay jerarquías, hay unos que están en niveles más elevados que otros, como en cualquier oficina administrativa, ya sea pública o privada. Entonces, este tema podemos abordarlo libre
incluso de tintes religiosos, de tintes místicos, esotéricos. En realidad podemos entenderlo desde una plataforma totalmente racional, sin apelar siquiera a la parte dogmática o religiosa. Entonces Krishna está diciendo que mediante esta cooperación, esa es la palabra que Krishna emplea, cooperación entre hombres y semidioses, todo va a ir funcionando muy bien. Esta gran maquinaria va a funcionar perfectamente y el hombre va a ser feliz en esta tierra, porque ese es el plan del Señor. El Señor crea este mundo, el Señor crea este mundo no para que la yiva sea siempre un ente que sufre, sino que el Señor, comprendiendo las necesidades de las yivas, sus necesidades de gratificación de los sentidos, si bien es cierto, les permite venir a este mundo a recrearse, a explayar esos deseos de enseñoramiento, de disfrute, aún así, como un buen padre, nunca deja totalmente solo a sus hijos. Sería absurdo o sería, no cabe el término inhumano porque el Señor no es humano, pero en nuestros términos mundanos podríamos decir inhumano que el Señor prepare todo este mundo, esta sala de juegos y luego deje solo a sus hijos, deje solo a las yivas. Es como lo mismo resulta cuando el hijo quiere disfrutar un poco, a veces el padre lo lleva al parque, pero siempre el padre está supervisando lo que hace el hijo, ¿no? Si está jugando, si está corriendo, siempre está pendiente de él. Entonces el Señor crea toda esta escena, este montaje, lo hace para que la yiva venga a disfrutar y le permite, pero también él está pendiente y no la deja sola. Por eso es que crea esto, crea este yagya, y ese yagya es la religión en ese momento. En el momento de la creación, esta es la religión. Este es el vínculo entre lo, lo humano y lo celestial. Por lo tanto, esa cooperación va a llevar a que todo tenga una buena, un final feliz, ¿no? El hombre sea feliz. Ahora, hay varios elementos aquí que ya vamos a ir analizando. Entonces llegamos a este punto en donde Krishna luego, en la presente sección, que es Karma Kanda, empieza a explicarle qué es esto del yagya, la necesidad. Por ejemplo, él dijo en versos anteriores, Anand Bhavanti Bhutani, todos los seres subsisten a bases de grano, es imposible que alguien viva sin alimento, por lo tanto, todo el mundo necesita los alimentos y los alimentos proceden de las lluvias. Ahora, aquí se va a volver a remarcar ese punto, este punto de los yagyas, de ese ciclo que vamos a mencionar, aquí se menciona con la palabra chakran, y también le explicó otros elementos, como el hecho de que si una persona no ofrece esto, simplemente está incurriendo en pecado. Hay tres elementos, tres términos que se derivan de este verso y que me gustaría que los tengamos presentes por si acaso, y los vamos a tratar a lo largo de esta disertación, vamos a tratar de abordarlos, explicarlos, estudiarlos. Si por si acaso se me pasa uno, ustedes pueden recordármelo o pueden también hacer preguntas respecto a estos temas. Y son tres en particular que parten directamente de las palabras del texto original, que son eh, el pecado, el otro es un ciclo, el pecado y vida inútil. Esas tres cosas se analizan aquí en este verso también. Entonces, Krishna explicó también en el texto anterior que en realidad Él es todo. Él se encuentra como elemento subyacente en los yagyas. No puede estar en esos tiempos, recordemos que hablamos de una cronología, en los tiempos en los que se inaugura el universo, el Señor permanece de una forma muy discreta dentro de lo que son los rituales. Por eso Srila Prabhupada decía, si ustedes estudian los Vedas originales se van a confundir, porque en los Vedas originales raramente vamos a encontrar a Krishna. Es más, las personas que solo buscan disfrute, con mucha más razón, para ellos les es invisible Krishna dentro de los Vedas originales, porque ellos están
ávidos de disfrute y obviamente no van a encontrar a Krishna en ninguna parte. Por eso dicen, no existe más ciego que el que no quiere ver. Entonces, si la jiva viene con el propósito de disfrutar, obviamente Krishna no va a ponerse al frente, ¿no? Porque lo que quiere la jiva es disfrutar y por lo tanto Krishna permanece subyacente. Pero en el verso anterior, así como en el verso, por ejemplo, 4.24 y 9.16 de este Bhagavad Gita, Krishna va a exponer, explicar que Él es elemento subyacente, que en realidad Él es todo, aunque parezca que no está presente en esta ceremonia de yagya, ¿no? Por ejemplo, Él dice, yo soy el ritual, yo soy el oferente, yo soy también el ímpetu de la ofrenda. En otro verso Él dice, yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Entonces vemos que Él es todo en realidad. Pero eso lo puede comprender, lo puede saber una persona que tiene una visión un poco más allá de simplemente buscar el disfrute a través de la sección Karma Kanda. Como decíamos, esta sección Karma Kanda no es en sí un peldaño en la escalera del yoga, pero es, como lo digo yo en términos arquitectónicos, es como la cota cero. La cota cero en una construcción es el nivel del piso, el nivel a ras, el nivel del piso. El piso no está, se puede decir que no está en ningún nivel, por eso en arquitectura se le pone, ¿no?, la cota cero, es decir, a ras. Entonces, ah, pero todo, no puede haber una escalera si no hay un soporte. Entonces, esta cota cero es esta karma kanda, esta sección karma kanda, y a los que lo siguen se les dice karma kandis. Y en esta sección, pues la gente busca gratificación de los sentidos, pero no de una manera irrestricta, no de una manera arbitraria, sino aceptando, ese es el mérito de esta sección, que aquellos que se establecen en este nivel cero, en el piso, en este nivel a ras de piso, tienen dos grandes cualidades muy buenas. La primera es que aceptan la dependencia de poderes superiores. Es decir, el hombre se da cuenta de que no es independiente en su disfrute, necesita de a un ser superior para poder disfrutar del mundo. Y el segundo es que esa persona acepta la autoridad védica. ¿Por qué? Porque los Vedas, y eso también se explicó anteriormente, porque los Vedas proporcionan todas estas fórmulas para realizar estos diferentes yagyas, estos diferentes rituales. Por lo tanto, esa persona, aunque quiere disfrutar, aunque su meta no es trascendental, él no está pensando en ir a Vaikunta, en trascender este mundo. Por lo contrario, él quiere disfrutar de este mundo, pero lo hace siguiendo la indicación del Padre, de Krishna, de Vishnu, quien da estos Vedas, quien da estos Vedas y en última instancia se espera que esta persona finalmente llegue a comprender que lo esencial de todo este ritual, de todos estos yagyas, es entender a Krishna. Y entender que todos los Vedas, pues en todos los Vedas está Krishna. Por eso él dijo, Yagya Artar Karmano Anyatra. Él es el Yagya, el Yagyeshwara, el señor del Yagya, el disfrutador del Yagya. Vedai Cha Sarvai Aham Eva Vedya. Y que él es quien se encuentra presente a través de todos los yagyas, a través de todos los Vedas, Rig Veda, Samaveda, Tarvaveda, etcétera, aunque aparentemente no lo encontremos a simple vista en esos libros originales. Recordemos que los Vedas no fueron escritos todos en el mismo momento. Hay una cronología. Primero, por supuesto, fueron los 4 Vedas. Bueno, originalmente era uno, luego Vyasa los divide en 4 y así hasta llegar al Vedanta, el fin del conocimiento, ¿no?, el Vedanta Sutra, y luego pues la crema nata, la esencia, ¿no? El Sarva Vedanta Sara, como leíamos hace unos días atrás, la esencia de todo el Vedanta, el Srimad Bhagavatam. Bien, entonces, ya estamos aquí posesionados y ahora sí vamos a la lectura de nuestro verso para concluir con esta sección titulada Karma Kanda. Luego de esto ya Krishna va a hablarle ya ahora sí de lo que es Karma Yoga y los tipos de Karma Yogas que hay. ¿Ok? Bien, entonces
Como es costumbre, vamos a leer el texto sánscrito original, luego vamos a leer también eh, la descripción de palabra por palabra, el significado de cada palabra y la traducción, finalmente el significado. Acto seguido procedemos con la continuidad o empezamos a explicar el contenido. Vamos a tratar de explicar el contenido de este texto específicamente. Muy bien. Entonces, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 16, dice lo siguiente. Evam pravartitam chakram nanuvartayiha jaha agayur indiryaramo mogam parta sajivati. Evam, así, pravartitam, establecido por los Vedas, chakram, ciclo, na, no, anuvartayati, adopta, iha, en esta vida, ya, aquel que, haga ayu, cuya vida está llena de pecados, indriya aramaha, satisfecho con la complacencia de los sentidos, mogam, inútilmente, parta, oh hijo de Prita, Arjuna, saha, él, jivati, vive. Traducción y significado que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecido así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Significado. El Señor condena aquí la filosofía de la concupiscencia o de trabajar muy duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para aquellos que quieren disfrutar de este mundo material, el mencionado ciclo de ejecución de yagyas es absolutamente necesario. Aquel que no sigue esas regulaciones lleva una vida muy arriesgada, considerándose cada vez, condenándose cada vez más. Por ley de la naturaleza, esta forma humana de vida está hecha específicamente para la autorrealización de cualquiera de las tres maneras, es decir, karma yoga, jnana yoga o bhakti yoga. Los trascendentalistas que están por encima del vicio y la virtud no tienen que seguir rígidamente las celebraciones de los yagyas prescritos, pero es menester que aquellos que están dedicados a la complacencia de los sentidos se purifiquen mediante el ciclo de ejecuciones de yagyas anteriormente mencionados. Hay diferentes clases de actividades. Aquellos que no están conscientes de Krishna están sin duda inmersos en el estado de conciencia sensual. Por ende, es necesario que ejecuten trabajo piadoso. El sistema de yagya está hecho de modo tal que las personas con conciencia sensual puedan satisfacer sus deseos sin quedar enredadas en la reacción del trabajo de complacencia sensual. La prosperidad del mundo no depende de nuestros propios esfuerzos, sino del plan de fondo del Señor Supremo, que es llevado a cabo directamente por los semidioses. De manera que los yagyas apuntan directamente a los semidioses en particular que se mencionan en los Vedas. Indirectamente constituyen la práctica de conciencia de Krishna, porque cuando uno llega a dominar la celebración de yagyas, es seguro que se vuelve consciente de Krishna. Pero si mediante la ejecución de yagyas uno no se vuelve consciente de Krishna, esos principios se consideran únicamente códigos morales. Uno no debe entonces limitar su progreso y llevarlo únicamente hasta el plano de los códigos morales, sino que debe trascender estos para llegar al estado de conciencia de Krishna. Om Jnana-timirandasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshun Militan Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine Mukhan Karoti Vachanam Pangun Nangajate Girim Jat Kripa Tangaham Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Tat Sat. Leemos nuevamente el texto 16. Dice, mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Entonces vemos que Krishna está mencionando puntualmente tres cosas, lo que ya había dicho anteriormente. Eh, Le está hablando primero de un ciclo, un ciclo. Luego Krishna está diciendo que aquel que no participa de este ciclo de sacrificios simplemente lleva una vida pecaminosa o también en algunas traducciones se pone vida errada, una vida pecaminosa, una vida errada. Y luego dice que esa persona que escapa de este ciclo simplemente vive una vida en vano. Ese es el tercer punto, una vida en vano porque solo la dedica para la satisfacción de los sentidos. Bien, entonces, primero, vamos a empezar por lo último, la satisfacción de los sentidos. A veces las personas dicen o protestan cuando uno les habla que uno debe realizar todo para el placer de Dios sin el ánimo de querer disfrutar del resultado o querer gratificarse los sentidos. Y las personas dicen, ¿por qué si es mi cuerpo? ¿Por qué si... ah, un segundito, perdón, voy a poner a cargar, si no se me apaga. Ok, listo. Ok, entonces a veces las personas preguntan, ¿por qué si este cuerpo me pertenece, si estos sentidos son míos? ¿Por qué yo no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo gratificarme los sentidos, disfrutar de este cuerpo? Y como decía hace un momento, todo esto, este tema, todo lo que estamos prácticamente abordando aquí, podemos analizarlo simplemente desde una plataforma totalmente racional. No necesitamos ir a otras esferas como la religión, la metafísica o el esoterismo para tratar de abordar esto. No, simplemente desde una plataforma racional. De hecho, una de las cosas que a mí más me atrajo de los libros de Srila Prabhupada es justamente esa capacidad y esa elocuencia que tenía para presentar los temas sin que necesariamente involucren aspectos muy místicos o esotéricos. Simplemente analizándolo con un poco de raciocinio podemos darnos cuenta de grandes verdades universales que se presentan en este Bhagavad Gita y esta no es la excepción. Entonces, si una persona dice que este cuerpo es mío, que estos sentidos son míos y que por lo tanto yo puedo explotar este cuerpo para mi satisfacción, entonces eso se puede refutar con la pregunta, bueno, si este cuerpo es mío o si esto nos pertenece, ¿por qué se nos es arrebatado en algún momento en particular? Si es mío, ¿por qué yo tengo que abandonarlo? Si es mío, ¿por qué incluso a veces hasta súbitamente tengo que dejarlo? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, estos sentidos y este cuerpo en realidad no son nuestra propiedad. De hecho, el alma no tiene absolutamente nada en este mundo. Ni siquiera su misma naturaleza atma o espiritual le pertenece, porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 15, Mamá Ivanso Jiva lo que Jiva Bhuta Sanatana, las jivas son mis partes fragmentarias eternas. La jiva, lo que somos nosotros en esencia, lo que estudiamos en el capítulo 2,
esa amsa, esa partícula infinitesimal, a 10 milésima parte de la punta de un cabello, ese ser atómico, es simplemente una chispa que parte del todo completo, que es el Señor Supremo. Y por lo tanto, esta atma le pertenece al Supremo. Entonces, ¿qué es lo único que nos pertenece a nosotros? Lo único que se puede decir con certeza que es nuestro es la capacidad de decidir. O eso que ya habíamos hablado, explicado antes, ese Icha Shakti, esa capacidad volitiva de tomar decisiones. Es lo único. De ahí nada nos pertenece. Si no nos pertenece el Atma, el ser, ¿cómo nos va a pertenecer este Deja o este Sharirá, este cuerpo? ¿A quién le pertenece este cuerpo? Es una cuestión de análisis. Este cuerpo simplemente le pertenece a la naturaleza material porque está formado de elementos materiales, los cuales se ensamblan en el momento de la concepción. Empiezan a hacer una danza, una especie de danza ritual en torno a esa partícula infinitesimal que está dentro del vientre de la madre y empieza el ensamblaje, así como un vehículo se va armando poco a poco desde las partes más elementales como el motor, el chasis y luego van diferentes otros equipamientos como ya las paredes, lo que es la fibra de vidrio, luego vienen el forro interior, los asientos, etcétera, no accesorios. De la misma manera, este cuerpo se va ensamblando con diferentes átomos, diferentes elementos de la naturaleza material. Y luego, al final, empieza a desmantelarse de la misma manera. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va nuestro supuesto cuerpo? Simplemente vuelve a la naturaleza, como se dice en un mantra en el Sri Sopanishat, un mantra muy bonito. Vajur anilang amritan atedas basmantam sariran. Allí el devoto ora y dice, Señor, permite que este Vajur, estos aires, se fundan con la totalidad del aire y que este cuerpo se funda con la totalidad de la materia. Pero al final, Señor, recuérdame, ¿no? Recuerda todo lo que hice, dice el devoto, por ti. Entonces, el punto es que este cuerpo es materia, le pertenece a la naturaleza material, por lo tanto, no es nuestro. Entonces, ¿cuál es cuál es el punto de decir que yo tengo derecho a darle placer a este cuerpo? Ahora, este cuerpo está siendo suministrado por fuerzas superiores. Cada parte de este cuerpo, eso lo estudiamos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, cada parte de este cuerpo, ¿no? No solamente que es un elemento material, sino que cada parte, cada partícula, cada región, mis manos, mis brazos, mi pecho, mi cabeza, mis piernas, genitales, etcétera, todo está siendo controlado por un poder superior. Estos poderes superiores se los conoce técnicamente en sánscrito como devas, y estos seres que son los administradores de toda la naturaleza material, ¿no? Y se administran toda la naturaleza material, obviamente tienen poder, tienen control sobre este cuerpo porque también está hecho de energía material, de naturaleza material. Y por lo tanto, cada uno de estos seres superiores, conocidos como devas, o también con la palabra semidioses, ellos están controlando cada parte de nuestro cuerpo. Se explica en el tercer canto del Bhagavatam que cuando la forma universal, el Purusha, que ese Purusha es al que se refiere Krishna en el verso número 10, cuando inaugura esta sección Karma Kanda, cuando él dice, no, Saha Yagyan, al principio yo creé este Yagya y a las legiones de semidioses, todos estos seres están, se dice en el tercer canto que cuando el Señor deseó, o este Purusha, este Señor de la creación, deseó ver, se creó el órgano de la visión con su regente, con su controlador. Cuando el Señor quiso oír, se creó el oído y su regente. Cuando el Señor quiso comer, se creó la boca y su regente. Cuando el Señor quiso caminar, las piernas, etcétera. Cada parte, incluso el estómago, tiene un controlador. Ese fuego que está en el estómago se llama, es Agni. Agni es quien nos permite a nosotros digerir los alimentos. Cuando no hay ese fuego hay muchos problemas en el cuerpo. De la misma manera, hay incluso un semidios que controla el órgano de la procreación y otro que controla el órgano de evacuación. Todo, absolutamente todo, está siendo controlado. Por lo tanto,
este cuerpo no nos pertenece. Este cuerpo le pertenece a estos seres que debemos entenderlos que son nuestros aliados. Los devas son aliados de los seres humanos. Ellos siempre están cooperando, ayudándonos para que nosotros podamos desenvolvernos en este mundo. Por lo tanto, nosotros, como dice Krishna en el Gita, Karmani Badikaraste ma palechu kadachana, ma karma pala heturbur mate sangu tu karmani. Krishna dice, Karmani Badikaraste, tienes derecho a realizar la acción. En este mundo la jiva, como explicamos, ella es activa, tiene todo el derecho, ¿no? Constitucionalmente, inherentemente tiene ese derecho a actuar. Krishna no está en contra de eso, él lo está reconociendo. Capítulo 2, texto 47, si no me equivoco. Karmani Badikaraste Ma Palechu Kadachana. Tienes derecho a realizar la acción, más no tienes derecho al fruto de la acción. Perdón. No seas malito. Mira que creo que se está descargando. Mira si está conectado. Perdón un momento. No, ahí, sí, ok. Perdón, perdón por la interrupción. Eh, Estamos bien, ¿no? Si por algún momento hay alguna falla en la imagen o en el sonido, por favor, les agradecería que me avisen. ¿Sí está bien? ¿Se ve? Ok, bien. Entonces, como estaba explicando, ah, tenemos derecho a realizar la acción, pero al resultado no tenemos derecho porque nosotros, cuando llegamos, cuando la yiva llega a este mundo, ya encuentra todo, absolutamente todo está presente, todo está aquí. Y por lo tanto, ella no es propietaria de nada. Ella simplemente se le da la oportunidad de poder disfrutar, de poder satisfacer sus necesidades básicas con lo que hay en este mundo, pero ella tiene que ofrecer el resultado, ¿no?, de su acción a poderes superiores, que en primera instancia, esos agentes se los conoce como devas o semidioses. Entonces, ellos siempre están ayudándonos, siempre están permitiéndonos poder existir. Sin ellos no podríamos ver, no podríamos comer, no podríamos hacer absolutamente nada. Y por lo tanto, la gratificación de los sentidos, no solamente que, y eso ya lo vamos a discutir más, no solamente que moralmente no tiene cabida, éticamente no tiene cabida, sino que eh, también nos enreda. Recordemos que cada acción en este mundo nos lleva hacia una reacción, nos está enredando y por lo tanto Krishna crea un mecanismo para que la jiva no quede atrapada. De lo contrario, ella estaría en la posición de una persona que hurta, que roba. Nosotros estamos simplemente usufructuando la propiedad de Dios para nuestro disfrute, pero esa mentalidad nos vuelve egoísta cuando nosotros no retribuimos de alguna manera. Nosotros no somos los propietarios, nosotros hemos recibido el mundo a modo de alquiler o de comodato. Por mucho que lo tengamos, es como, esa es la figura, ¿no? Alquiler o comodato. Yo puedo alquilar una casa, puedo alquilar un vehículo, puedo disfrutar de esa casa, puedo disfrutar de ese vehículo, pero no es mío. Si me dan un edificio, por ejemplo, en comodato, alguna institución para que yo realice algún trabajo, alguna función, tampoco es mío. Por algún tiempo yo puedo disfrutar de él, pero yo tengo que estar consciente que no es mío y tengo que cuidarlo, tengo que mantenerlo. Y si es en alquiler, tengo que yo pagar.
Pagar, retribuir. Entonces, aquí vamos al segundo punto, que es el ciclo. Aquí Krishna está hablando de un ciclo, así como hay diferentes tipos de ciclos, como el ciclo de la reacción, el ciclo de la transmigración del alma. Aquí Krishna está hablando de un ciclo, chakram. Ese chakram, este ciclo, se podría decir que es el ciclo de la reciprocidad, es el ciclo de recibir y es el ciclo de dar. ¿En qué consiste este ciclo? Ya anteriormente se ha explicado, también lo explica muy bien Srila Burijan Prabhu en su explicación a este verso, en su libro Ríndete a mí, y también Srila Ramanujacharya da una explicación muy clara en qué consiste este ciclo. Este ciclo empieza cuando nosotros nos alimentamos con los granos, Anat Bhavanti Bhutani, todos los seres se alimentan a base de granos. Y estos granos dan la fuerza necesaria para que la jiva realice su trabajo, su labor prescrita. Y de esa labor prescrita, de ese trabajo propio, de acuerdo a cada situación psíquica o física de cada individuo, conduce a la realización de yagya, del sacrificio, la ofrenda. Y el resultado de ese yagya, de esa ofrenda, es que es que los poderes superiores, estos administradores, los devas, van a estar satisfechos, y al estar satisfechos ellos van a proporcionar las lluvias, y con las lluvias se nutren los campos y crecen los granos, y de los granos ah, nuevamente los granos nutren a las entidades vivientes y se cumple el ciclo y empieza nuevamente este ciclo. Entonces, este ciclo es el ciclo de la reciprocidad, de la retribución, es el ciclo del recibir y dar. Recordemos que todas las entidades vivientes en este mundo están participando de esa danza, de ese ciclo. No existe ninguna criatura en este mundo que no tenga un rol que desempeñar. Todos los seres están recibiendo algo y están retribuyendo algo. ¿Qué ocurre cuando una persona o una entidad viviente recibe pero no reciproca, recibe pero no da? Esa persona salta de este ciclo. Y cuando salta del ciclo se convierte en una persona inútil. Por eso se dice aquí, y ahí abordamos también el tema de la vida inútil y la vida pecaminosa. Ya vamos más específicamente a este punto del pecado. Pero cuando el alma salta de este ciclo, ella se dedica simplemente al disfrute ególatra del mundo sin retribuir nada. Cuando ella no participa de este yagya, ella no está retribuyendo, simplemente está recibiendo, pero no está agradeciendo por nada, no está dando nada. Todos los seres, ¿no? Podemos mencionar, si la Prabhupada menciona en el Srisopanisad, en los primeros versos, que de una u otra manera están vinculados o se articulan con lo que estamos hablando aquí, porque en esos versos también Krishna habla de que Él es el poseedor de todo, y Sabasyan Hidan Sarvan, Yat Kincha Yagatyan Yagatena, Tyaktena Bunjita, Magrit Hakasya Suidanan. Tena Tyaktena Bunjita, dice Krishna, se dice en las escrituras, que uno debe tomar para sí lo que es su cuota y no tomar lo que le pertenece a otra persona. Luego dicen los otros versos, uno puede vivir así cientos de años, porque esa acción de actuar con ética, con moral, tomando lo que le pertenece a uno o lo que es para uno y retribuyendo, ese ciclo del que estamos hablando de aquí, lo va a mantener a uno alejado del pecado. Y uno dice, uno puede vivir así cientos de años porque eso no lo va a enredar. ¿Ah? Luego, cuando uno salta de ese ciclo, escapa de ese ciclo, uno cae en el ciclo de la acción y de la reacción. Y ese ciclo también lo lleva a otro ciclo, que es el ciclo de la transmigración del alma a través de las 8.400.000 especies de vida. Así que lo más sensato desde todo punto de vista moral y ético, es que nosotros participemos, que las entidades vivientes participen de ese ciclo. Es un acto moral, no tiene que ver con religión ni cosas místicas, es simplemente un análisis. Por eso Srila Prabhupada en el Sri Sopanisa dice que él
varias veces menciona que el problema es que nosotros no acatamos las leyes de la naturaleza material. Muy bien, si usted no cree en Dios, ok, yo le acepto, no cree en Dios, pero tiene que aceptar que hay un ciclo, tiene que aceptar que las cosas no vienen por nosotros no las hacemos, no las creamos, ya están allí, alguien las está controlando, eso se llama sensatez. Una persona sensata se da cuenta que el sol sale no porque él lo dispone, lo propone, no por nuestra fuerza propia, las lluvias, todo está ocurriendo por poderes superiores. Y como estamos recibiendo muchas cosas, debemos retribuir. Incluso los animales también. Si la Prabhupada en el Isopanisa menciona que la vaca recibe en la naturaleza pasto o granos y queda a cambio, da leche, una leche que no se la toma. Los árboles, por ejemplo, ¿qué reciben de la naturaleza? Reciben agua, reciben luz solar, reciben diferentes componentes químicos, nitratos, etcétera. ¿Y qué dan a cambio? ¿Qué ofrecen? Ofrecen frutas. ¿Los árboles se comen sus propias frutas? ¿Alguna vez alguien ha visto a un árbol comerse sus propias frutas? Nadie. Entonces, cada ser, cada entidad viviente en este mundo está recibiendo algo de la naturaleza material y está retribuyendo algo, está ofreciendo algo que no es para ella, es para otro. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos entender ese ciclo. Las abejas, por ejemplo, ellas también dan miel. Ellas no se las consumen todas. Entonces, todos los seres en este mundo están participando en este ciclo, recibiendo algo y dan algo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre simplemente quiere disfrutar y no retribuye? Entonces, por eso se dice aquí, vive una vida en vano. Si la Burijan Prabhu dice que al disfrutar de esa manera, simplemente se dedica a la gratificación de los sentidos de la jiva y se olvida de la autorrealización. Y este ciclo, aunque es muy básico, este ciclo es muy elemental, está destinado justamente para que en última instancia aquellos ejecutores de yagya, aquellos que ejecutan estas ceremonias, este sacrificio, finalmente comprenda que el disfrutador de todos estos yagyas, como lo dicen en las escrituras védicas, finalmente es Krishna. Así que el propósito de este ciclo, que aparentemente no tiene un vínculo con Krishna, con lo divino, en realidad sí conduce a eso. Por eso es que en versos anteriores el Señor decía que Él es el elemento que subyace en todo esto. ¿Mm? Él es el verdadero disfrutador, como lo va a explicar más adelante en otros capítulos, como el 7, el 9, cuando Él habla de que Él realmente es el quien disfruta, cuando los devotos de los diferentes dioses hacen su ofrenda. En realidad, Él da el ímpetu y dice incluso, yo doy esa fe, ese ímpetu en cada individuo para que realice la ofrenda. Entonces Él es todo. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando una persona sale de ese ciclo? Se convierte en un ser inútil, desperdicia su vida. Es como es como por ejemplo un pequeño tornillo. Cuando ese tornillo está ensamblado en la máquina, ese tornillo se vuelve algo muy valioso. Es más, toda la máquina puede depender de un solo tornillo tal vez y se convierte en una pieza muy valiosa y cobra su valor porque se encuentra en armonía, en sintonía con toda la máquina y con el propósito de toda la máquina. Pero ¿qué ocurre si ese tornillo se independiza y salta y dice, no, yo por qué tengo que ser partícipe de esto? Yo quiero ser independiente y salta. Entonces el momento en que salta se convierte en un ente inútil. ¿Mm? Lo que dice aquí, vive una vida inútil, una vida errada, una vida llena de pecado. Ya vamos a explicar por qué pecado. Entonces ese tornillo salta y de repente viene una persona, lo patea y anda de aquí para allá. Inútil, se volvió un elemento inútil por su arrogancia, porque no quiso participar del ciclo, del propósito, del plan maestro que tiene Dios para todas las entidades vivientes. Entonces, se convierte en una persona pecaminosa. ¿Pero por qué pecaminosa? El pecado, de acuerdo a la concepción védica y específicamente de acuerdo a lo que estamos hablando, de acuerdo a este contexto, el pecado tiene diferentes implicaciones. No solamente se entiende védicamente por pecado
una acción criminal en contra de otra persona, ya sea a través de lastimar a otra persona o quitarle sus posesiones o hacer algo que vaya en contra de otra persona, sino que se entiende por pecado algo más sutil, algo que tiene que ver más con aspectos éticos que con aspectos netamente, como decía, religiosos. Por supuesto que también hay pecados de esa índole, pero hay diferentes connotaciones de la palabra pecado. Pecado puede ser, en primer lugar, actuar no en función del plan maestro. Ya estamos viendo que hay un plan para todo. El Señor ha creado, o la naturaleza material, si nos estorba la palabra de Dios, podemos decir la naturaleza material tiene un plan maestro. Si una persona no comulga o no actúa en conformidad con ese plan maestro, esa persona está actuando en pecado. Por ejemplo, cuando uno no participa de este ciclo de la reciprocidad, de la retribución, de la cooperación, uno se convierte en una persona pecaminosa porque no está actuando conforme a ese plan maestro. Uno se sale de ese plan. La naturaleza me está dando a mí algo muy importante. ¿Qué yo debo hacer con esto? Yo debo retribuirle algo a la naturaleza material. Tengo que darle, tengo que ofrecerle algo, tengo que hacer algo. Entonces, ah, cuando nos escapamos de eso, actuamos en pecado. Alguien puede decir, no, pero yo soy una persona muy correcta, yo soy hasta vegetariano, no robo, no hurto, tengo una vida, un trabajo honesto, honrado. Pero si esa persona, a pesar de estas aparentes virtudes y honestidad, no está actuando en conformidad con ese plan, también desde el punto de vista védico está actuando en pecado. Bien, otro aspecto, y vamos viendo que el pecado va aumentando de sutileza, ¿no? Desde la parte más fina, mejor dicho, desde lo más fino hasta lo más burdo. Lo primero era no actuar de conformidad con ese plan maestro. Luego tenemos que cuando una persona obra de esa manera, cuando ella simplemente quiere usufructuar la propiedad de la naturaleza material, la propiedad de Dios, esa persona está robando, robando, porque vinimos a este mundo y ya estaba aquí, todo está aquí. El hecho de que tengamos la capacidad para administrar algo no nos convierte en dueños, simplemente estamos administrando por un tiempo algo. Y si nosotros no participamos del ciclo que mencionaba antes, estamos simplemente robando. Estamos tomando para sí las cosas que no nos pertenecen y no estamos ni siquiera agradeciendo, simplemente estamos tratando de explotarlas y disfrutarlas. Entonces nos convertimos en un ladrón. Ese término lo emplea Srila Prabhupada. Creo que en el Sri Upanishad emplea ese término. Estamos actuando como simplemente ladrones porque tomamos las cosas que no nos pertenecen. Eso se llama robar, ¿no? Cuando uno toma algo que no es para uno, como dice el verso tena tena bunjita, ¿no? Simplemente tomamos lo que no es nuestra cuota. Estamos actuando en pecado. Luego, pecado también es atentar contra uno mismo. Es decir, cuando uno se dedica simplemente a la gratificación de los sentidos, uno está actuando en contra del beneficio último de la entidad viviente. Es decir, nos convertimos en términos del Sri Sopanishad en Atmahas, asesinos de nuestra propia alma, porque no reconocemos y no le damos a su propietario lo que justo le corresponde. Por supuesto, Dios no necesita nada. Es más, ni siquiera estos poderes superiores eh, son tan dependientes de nosotros. Simplemente es un acto de agradecimiento. Por eso es que en la cosmogonía védica, el yagya se lo tiene más como una ofrenda de amor, de devoción, más que como en otras culturas, como un acto para la expiación. Ya vamos a hablar también un poquito brevemente de eso. ¿Mm? Claro que
por ejemplo, aquellos que ofrecen yagyas o sacrificios a semidioses, y también entendamos que sacrificio no se refiere únicamente a un agnihotra, a un ritual, a un, eh, a un kunda con las frutas y, no, y los ladrillos, no. Se entiende también por yagya, por sacrificio, un esfuerzo que uno hace para complacer a otra entidad. Puede ser los semidioses o puede ser para el mismo Señor Supremo. Recordemos que en el capítulo 4 Krishna va a hablar de diferentes tipos de yagyas, diferentes tipos de sacrificio, como el control de los sentidos, el control de la mente, como el sacrificio del conocimiento, el sacrificio en el Brahman, etc. Hay diferentes tipos de yagyas, pero acá específicamente se está hablando para aquellas personas que quieren disfrutar de este mundo, entonces deben ocuparse en ese yagya, de lo contrario simplemente desperdician su vida y no consiguen el resultado de la vida humana. Entonces, Ah, y explico finalmente otra implicación de la palabra pecado para continuar con otros aspectos. Y finalmente, pecado es sí atentar contra otras entidades vivientes. Por ejemplo, aquellos que incurren en estas ceremonias que generalmente lo hacen para ofrecer eh, otras entidades vivientes como animales, como por ejemplo sacrificar una vaca, sacrificar un camello, animales inferiores como vacas, cerdos o aves, etcétera. Obviamente incurren en pecado porque tienen que matar a ese animal. Entonces, pecado también es actuar en contra de otra entidad viviente. Eso es como lo más burdo. Pero en definitiva, Krishna está recomendando la celebración de Yagya para que las personas que tienen excesivos deseos de gratificarse los sentidos o de disfrutar materialmente puedan hacerlo sin quedar atrapados. Por eso es que él crea esta sección Karma Kanda, en donde hay diferentes instrucciones y fórmulas para que las personas puedan disfrutar, pero ese disfrute no es irrestricto, como mencionaba, ese disfrute tiene que hacerse siguiendo los mandatos védicos. Ahora, el problema aquí surge cuando las personas, aquellos karmakandis, piensan que esto es todo lo que hay. Cuando ellos piensan que lo que los Vedas dan es simplemente disfrute material y solamente esa es la meta de la vida. De hecho, él lo mencionó esto en el capítulo 2, texto 42 y 43, cuando él dijo, no yan imam pushpitam bacham pravadanta vipaschita veda vada rataparta nanyat astiti badina kamat mana swarga param jangma karma falapradam kriya vishesha bahulam Bogaishwarya Gatim Pratim. Él dice al final, ¿no? Las personas que se dedican únicamente a estas ceremonias, que aspiran a elevarse a Swarga, a los planetas celestiales, piensan que esto es todo lo que hay. Bogaishwarya Gatim Pratim. Piensan que la meta de la vida humana es simplemente disfrutar de Boga, la gratificación de los sentidos, Aishwarya, opulencia material, ya sea en este plano o en niveles superiores. Pero podría surgir también la pregunta, ¿por qué Krishna, por qué Vishnu, por qué los Vedas incentivan con estas Pushpitam Bachan, con estas palabras floridas en los Vedas? ¿Por qué si el propósito último de los Vedas es conocer a Krishna, Vedaischa Sarvait Aham Eva Vedya? ¿Por qué los Vedas dan tanto de esto, tanta información de rituales, de yagyas, de sacrificios y tantas cosas? Para desarrollar poderes, para tener opulencia, belleza, aristocracia, para incluso ascender a los planetas celestiales. ¿Por qué? Esto es muy simple, esto es como cuando el médico le da a un niño una medicina cubierta con caramelo. ¿Mm? Entonces, eso es exactamente lo que hacen los Vedas. Los Vedas dan la medicina en la forma de estos yagyas y mantras y rituales escondida, sí, escondida o atrás de disfrute material. De tal manera que las personas piensen que, ok, ahora voy a disfrutar, como el niño que piensa, voy a disfrutar de este caramelo,
pero no sabe que en realidad el propósito del doctor era que ella ingiera la medicina que va contenida dentro de ese caramelo, ¿no? Es como eh, ahora a las medicinas generalmente siempre traen, ¿no? Sabor a naranja, que a fresa. Antiguamente nos daban los medicamentos sin ningún disfraz, ¿no? Y era difícil, ¿no? Tomar el jarabe, el remedio, la pastilla. Ahora la pastillita se la puede chupar y parece que fuera un caramelito. El jarabe parece así como una jalea muy dulce, muy rico, con sabor a frutas. Entonces el niño piensa que está disfrutando del dulce, pero en realidad el propósito del padre o del médico es que se cure de su enfermedad. Entonces los Vedas hacen esto mismo. Los Vedas están suministrando la medicina a través de todos estos supuestos rituales y fórmulas para la realización de yagya. Entonces el problema es cuando los karma kandis piensan que eso es todo lo que hay y de ahí surge la sección o la tesis de Jaimini, la tesis Karma Mimansa, esto es todo lo que hay, esto es disfrute, es todo lo que hay en los Vedas. ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿no? Pero Krishna está suministrando la medicina a través de estos yagyas. Ahora, como explicaba hace un momento, estos yagyas en la cosmogonía védica, los yagyas no están destinados tanto para la expiación de los pecados. De hecho, ese no es el propósito. El pecado surge más bien no, cuando uno en su conciencia no tiene esa actitud de reciprocar, de retribuir, de cooperar con poderes superiores. Allí surge el pecado, como ya estábamos explicando, y el yagya se hace como una forma de agradecimiento para complacer a los poderes superiores, más no para expiar. Esto es una diferencia con lo que tiene que ver con lo que se realizan o lo que se realizaba como rituales, como yagyas, como sacrificios en otras culturas. Por ejemplo, en el tiempo de la cultura hebrea, estos yagyas se realizaban principalmente para la expiación de los pecados. Es por ellos que para ellos es muy importante el asunto del sacrificio, conocido técnicamente en palabras bíblicas como holocausto. El holocausto era una ceremonia en donde se quemaba completamente al animal y este animal cuando era holocausto, había otras maneras también de ofrendas en donde también, como en el caso de los rituales védicos, también a veces se consume parte del animal. Asimismo, había rituales eh, hebreos en donde las personas también consumían parte de ese animal. Eso se llamaba moirocausto, si no me equivoco. Pero el holocausto era la cremación completa del animal, porque ese animal simbolizaba, o de hecho, ese animal estaba imbuido de todo el pecado del individuo, de la familia, de la nación o de todo el planeta. Por ejemplo, el holocausto ofrecido por Caín era un holocausto de persona a persona. Perdón, Caín no, Abel. Abel, era su ofrenda, ¿no? Se quemó completamente para la expiación de sus propios pecados. Luego, más adelante, el holocausto se hacía para expiar los pecados de toda la familia. También había una especie de sacrificios civiles en donde se expiaban los pecados de toda la nación. Y finalmente vino el famoso holocausto ya de la expiación de los pecados del mundo cuando viene Jesús, ¿no? Y Jesús es llamado por Juan el Cordero de Dios, ¿no? Como dicen en Juan, también en Juan, en el Evangelio de Juan, ahí se dice, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque Jesús supuestamente, o de hecho vino en ese tiempo, en ese momento, vino a expiar los pecados del mundo entero. Pero esto generalmente se ofrecía, ¿no? Un cordero y por eso se lo llamaba el cordero. Entonces este cordero estaba imbuido de todos los pecados. La persona que ofrecía el cordero se identificaba plenamente con el cordero. Es más, tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal. Bueno, una serie de rituales podemos investigar. En Levítico están los rituales, los procedimientos, mucho, ¿no? Así como en los Vedas también hay tantos detalles sobre todo esto, detalles muy técnicos, muy difíciles, muy particulares. Entonces, todos esos rituales se hacían, ese yagya se hacía para la expiación de los pecados.
y la sangre luego del animal se enmarcaba en las paredes o la puerta también. Y por eso es que la sangre tiene una connotación muy particular en el cristianismo, por ejemplo. Bien, entonces también los griegos, los romanos también hacían diferentes tipos de rituales para la expiación de los pecados, para agradecimientos, a veces, por ejemplo, en el caso de los incas, hacían yagyas, a veces hasta también naramedas que ofrecían seres humanos para aplacar las fuerzas de la naturaleza material. Cuando había demasiada lluvia o cuando había sequía, ellos ofrendaban no solamente animales, o también como por ejemplo en los solsticios ofrecían, ¿no? Las primeras cosechas a los dioses, al sol, por ejemplo. El sol tiene una connotación muy particular también en muchas tradiciones, como en los incas, en Egipto, etcétera, en donde se hacían muchas ofrendas al sol para complacerlo. También se hacían ofrendas para aplacar la ira de los dioses y se ofrecían incluso hasta seres humanos o naramedas. Bien, entonces esa es una connotación para la expiación de los pecados. Pero acá los Vedas nos enseñan que deben realizarse estos rituales, estos sacrificios, para cumplir con un acto ético, con un acto moral, simplemente la retribución. Estamos recibiendo algo y hay que dar algo a cambio. Hay que retribuir, hay que agradecer. Y por realizar ese acto de cooperación entre el hombre y los semidioses, como dice Krishna, todo va a funcionar perfectamente, todo va a ir muy bien. Entonces, ese es el inicio de esta, como dije, ¿no? El nivel cero, la cota cero, el inicio. Esto sienta las bases para que luego venga el primer peldaño que se llama el karma yoga. En el karma yoga, las personas también realizan acciones, pero una parte de ese karma yoga, que es el Sakama Karma Yoga, está imbuido así de deseos, ¿no? De deseos materiales, pero esa persona ya tiene una mira trascendental, es decir, ya actúa para un poder superior, para Dios, aunque todavía quiere disfrutar del fruto de su trabajo. Bueno, eso se va a hablar más en detalles en los siguientes versos. Por ahora nosotros debemos entender que este ciclo que ha inaugurado Krishna, este chakra, este ciclo, tiene el propósito de evitar que las personas se enreden más y más en la gratificación de los sentidos y queden atrapados. Por eso sí la Prabhupada lo explicó aquí, ¿no? Que esa es la manera, como decíamos también al principio, ese es el salvoconducto para evadir el cautiverio y poder disfrutar reguladamente de este mundo, por supuesto agradeciendo a poderes superiores. De esa manera uno no vive en forma errada, inútil o pecaminosa, porque uno es parte, como decía, éticamente hablando, moralmente hablando, es parte de este ciclo creado por la naturaleza material, ese ciclo de recibir y dar. Por supuesto, esto es para la sección karma kanda o para los karma kandis. Por eso Krishna está diciendo, se adelantó un poco, que él es, en última instancia, él es el disfrutador de los yagyas. Si la Prabhupada también lo remarca, al final él es el disfrutador de todas estas ofrendas. Eso se va a venir revelando mucho más adelante. Pero hablando un poco en términos cronológicos, esto es lo que ocurría al principio de la creación. Todo el mundo, incluso lo vemos en otras culturas, como mencionamos, ¿no? Antiguamente, desde el tiempo de Abel y Caín, ya había rituales. En la Grecia antigua, Roma antigua, los incas, etcétera, siempre ha existido. Pero ahora, por supuesto, yendo ya al punto, ¿no? De modalidad y misión de Srila Prabhupada siempre nos menciona que el yagya para esta era es el Harinam Sankirtan Yagya. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas, no hay ni los elementos, ni las fórmulas, ni la perfección en los rituales, ni están los sacerdotes. Entonces, ella es difícil, pero en ese tiempo, para las personas que sí estaban deseosas de todo esto, del disfrute material, podían seguir esto y esas personas gradualmente iban elevándose en su conciencia, porque, por ejemplo, si aspiraban a ir a los planetas celestiales, esto lo explica Srila Burijan Prabhu en el análisis de este verso, esas personas entendían que, bueno, en esos planetas celestiales también hay lamentación. Incluso si llegan al planeta de Indra o de Brahma, ven que Indra está en ansiedad porque puede perder su reino.
y Brahma también llega a la muerte para Brahma. Entonces estas personas finalmente desisten o se frustran. ¿Mm? Hay varias técnicas ahí, ¿no? Por ejemplo, también con tanto ritual y tanta cosa, uno se frustra y dice, no, esto está muy complicado, mejor otra cosa. O también por su asociación con los brahmanas, quienes les hablan de que existen otras cosas más allá que simplemente este disfrute material que finalmente culmina en sufrimiento. Entonces estas personas empiezan a aspirar metas superiores, ahora sí metas divinas. Y por eso ese es el primer paso en esta escalerita que conduce a Dios, ¿no? Porque aunque lleguen a los planetas celestiales, como dice Krishna en este Bhagavad Gita, él dice, Anityan Ashukan Lokan Imam Prapya Vajashwaman. Anityan Ashukan Lokan. Dice, habiendo venido este desolador mundo, ocúpate en mi servicio devocional. Entonces las personas que llegan a esos planetas celestiales, ¿no? Shine Punye Martya Lokan Vishantin. Tienen que, Shine Punye. Eso significa que cuando se acaba ese punya, Shine Punye Martya Lokan Vishantin, tienen que regresar, Vishanti, regresar a Martya Loka, a estos planetas donde hay sufrimiento y muerte, Anityan, Ashukan, Lokan, Anityan, no es eterno, un lugar que no es eterno, lleno de Asukan, es decir, no hay felicidad. Entonces Krishna dice, si has ido y has regresado, entonces mejor simplemente ocúpate en mi servicio devocional. Como dice él, Yat Gatuana Nivartate Dama para Man Mamá, aquel que llegue a esa morada suprema nunca más vuelve a este mundo material. Así que con todos estos rituales y todas estas técnicas que Krishna da aquí, las personas se van purificando, esa es la idea, se van purificando de sus deseos materiales y finalmente llegan al plano de la conciencia de Krishna. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En realidad hay más elementos, podríamos explayarnos un poco más, pero en honor al tiempo, tenemos ya más de una hora, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien, solamente repetimos el verso. Dice, mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así en los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque ella vive para la satisfacción de los sentidos. Entonces, eso es, ¿no? Krishna repite este ciclo, las lluvias producen los granos alimentan a las entidades vivientes y tienen fuerza para realizar sus deberes prescritos, y de los deberes prescritos surge el yagya, y del yagya surge la lluvia, de la lluvia los granos y se cumple el ciclo. Si una persona recibe y no retribuye, simplemente escapa o está fuera de este ciclo y se vuelve una persona ególatra porque disfruta de las cosas sin retribuir, sin dar, y por lo tanto vive una vida llena de pecaminos sin vano porque solamente vive para su gratificación de los sentidos, que es una completa ilusión, porque en realidad este cuerpo, nuestros sentidos, todo esto es parte de la naturaleza material, le pertenece a la naturaleza material y por lo tanto es una completa ilusión tratar de disfrutar sin tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado aquí. Muy bien, muchas gracias. Todas las glorias a Sila Prabhupada aquí. Ya. Luego pues vendrán ya la explicación de lo que es exactamente ya el inicio de lo que es el karma yoga en sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta. También quiero agradecer, a ver si me es posible ver aquí, dice Laura Freso, Hare Krishna Prabhuji, gracias por la clase, gracias a ustedes por escuchar. Gisela Ledesma, Hare Krishna Madre. Eh, a ver si tenemos más aquí. Claudia Corrales, Hare Krishna, ustedes se escucha y se ve muy bien, muchas gracias. Hare Krishna Siddham Das, Chikra, reverencias, Chikra Prabhu, en particular, muchas reverencias para ti, mi agradecimiento eh, eterno por tus constantes invitaciones y tu aprecio. Francisco Sosa, excelente, muchas gracias, gracias Francisco Sosa. Muy bien, bien. Entonces, creo que está más o menos entendido este asunto del Karma Kanda y por qué Krishna lo presenta y en cierto sentido por qué los Vedas también en su momento exhortaban a la gente a ocuparse en este tipo de rituales que obviamente con el pasar del tiempo se desmerecen. Luego vino Buda, atacó completamente esto porque obviamente eso no exime a la víctima, al animal que se ofrece, si es en una ofrenda de animales,
a sufrir, ¿no? Hay un sufrimiento de por medio y obviamente eh, no es el momento, ¿no? Ni es nuestro deseo crear sufrimiento a ninguna entidad viviente. Por supuesto, ahí habían yagis, ¿no? Como ustedes saben que era para revivir el animal y todo, pero eh, en otras circunstancias también había mucho sufrimiento en estos animales. Así que eso no es para esta era, ¿no? Muy bien. Algo más, dice Ricardo Montaño. Gracias, Hare Krishna. Muy bien. No sé si hay alguien más. Bien, entonces muchas gracias a todos ustedes. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Todas las glorias a Sila Prabhupada aquí. Ya, reverencias.